En la mesa hay un lugar para ti. Y el libro de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, dice de esta manera: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos, diga conmigo, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un mensaje que hay que celebrarlo. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho, el privilegio, la honra, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Algo, por muchos años yo me pregunté, y a veces peleaba con los canales latinos, especialmente el canal dominicano que con frecuencia veo, y era porque todo lo que yo veía que salía en la noticia era la cena de Navidad, la cena de Nochebuena, la cena de Nochebuena. Y yo por mucho tiempo me preguntaba, ¿y por qué esta gente o le gusta comer mucho o le gusta? Pero siempre me preguntaba y decía, solamente se habla en los canales latinos, en el canal dominicano, de la cena de Navidad. Y tengo que excusarme por mi ignorancia, porque yo siempre me molestaba, porque muchas veces decía, esta gente nada más quieren comer o están celebrando la Navidad, y perdí el motivo. Pero esta semana, mientras yo veía el canal dominicano una vez más, me encontré en uno de esos, mientras cambiaba canales, porque nosotros los hombres vemos la televisión así, cambiando canales. Así que yo sé que hay esposas que miraron a sus esposos y yo pensaba que tú eras el único. Pero todos nosotros los hombres vemos canales así, cambiando de canal. Y vemos un minuto de un programa y un minuto de otro programa. Y mientras yo iba cambiando canal, me encontré uno de esos canales dominicanos donde habían 3 personas que parece no tenían nada que hacer. Y había uno que tenía hasta un vestuario, según él era historiador y folclorista. Y yo me quedé mirando al Señor y yo creo que me llamó más la atención el atuendo que él tenía que lo que él estaba hablando. Y dije, este programa tiene un poco aburrido porque la gente se ven aburrida. Y yo dije, este tiene que ser uno de esos programas que a nuestro tío Israel le gusta ver, que hablan de cosas de su país o de nuestro país dominicano. Pero entre lo que ellos estaban hablando, él dijo, este es el verdadero significado de la Nochebuena. Y él comenzó a dar razones y motivos de por qué nosotros como dominicanos y como buenos latinos celebramos la Nochebuena. Y él decía, la Nochebuena no tiene tanto la importancia lo que se come, sino la razón por la que se hace. La Nochebuena es un motivo donde las personas dejan de hacer lo que tienen que hacer, ponen una pausa a su vida ocupada y pueden estar en un extremo del país y viajan por muchas horas para llegar y estar en la Nochebuena con su familia. Y él decía, la Nochebuena es el motivo de la Nochebuena es sentarse a la mesa, es sentirse en familia, es compartir con sus seres queridos, es tener identidad y sentir que tienes un lugar que puedes llamar casa. Tienes un lugar que puedes llamar hogar. Y en ese hogar hay una mesa y hay personas que se sientan alrededor de esa mesa, que celebran contigo y no solamente celebran, se alegra de que tú estés sentado en la mesa. Cuando él comenzó a hablar de esto, yo dije, mira, aprendí algo. Crecí un poquito más en mi conocimiento de lo que se trata, las tradiciones. Y como les dije, hablar de la Nochebuena o hablar de sentarse a la mesa nos da identidad. Es saber de que usted tiene un lugar donde usted puede llegar y sentarse a la mesa. Y yo no sé si en su familia pasa esto, pero por costumbre, mientras los hijos van creciendo, ellos van tomando un lugar en la mesa.
Y según ellos van creciendo, ellos tienen ya como costumbre sentarse en la mesa. Y en mi casa pasa algo, un fenómeno que yo sé que no pasa en la casa de usted. Y es que si todo el mundo está sentado fuera de su lugar, en el momento que nos vamos a sentar como familia en la mesa, usted ve que todo el mundo se para y a veces no hay que decir, esa es mi silla, porque ya todo el mundo sabe que esa es su silla. Y a veces hay momentos donde mamá o papá dice, quédate ahí, uno de los hijos se molesta, como que that's my place, ese es mi lugar. Porque el sentarse a la mesa nos da un sentido de pertenencia, un sentido de que somos partícipe de esto. Y asimismo es en la palabra del Señor. Cuando nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que sentarse a la mesa tenía un significado profundo. Tenía un significado o un sinónimo de estatus social, porque no todo el mundo podía sentarse en la mesa. Sentarse en la mesa en la Biblia era sinónimo de riqueza, de que había abundancia, de que había un banquete, de que usted tenía los recursos para preparar una mesa y que los invitados o las personas pudieran sentarse alrededor de ella. Sentarse a la mesa era sinónimo de ser parte de una familia importante. Los que se sentaban a la mesa eran los dueños de casa, los hijos del señor de la casa. Y así era como en la Biblia lo que significaba sentarse a la mesa. Sentarse a la mesa era tan importante que en los tiempos de Jesús, si usted invitaba a un judío a sentarse o a una cena o un banquete, antes de que esa persona le dijera sí voy a ir, él tenía que saber con quién él se iba a sentar y en qué lugar de la mesa él se iba a sentar y con quién él se iba a sentar. Mire qué interesante, yo voy a tu fiesta, pero tienes que decirme con quién me voy a sentar. A veces eso pasa con algunos de nosotros cuando nos invitan a bodas y cumpleaños. Queremos sentarnos en los lugares de honor. Y eso es típico, era típico de la tradición, era típico. Incluso habían también en los tiempos de Jesús, un judío no se podía sentar a la mesa con un gentil. Un gentil en la Biblia eran todos aquellos que no eran judíos. Ellos se sentían especiales. Ellos se sentían privilegiados. Así que ellos decían, yo no me puedo sentar con un gentil o con un no judío, porque eso le corrompía, porque eso lo descalificaba o lo excluía de la comunidad y del pueblo elegido de Dios. Y mire algo interesante, que desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días la sociedad siempre ha estado dividido, yo digo, en estos tres grupos. Los que se sientan a la mesa, los que están alrededor de los que están sentados en la mesa y los que están sentados afuera. Cuando usted mira la Biblia, había un grupo que estaba sentado a la mesa y que podía tomar el pan de lo que estaba sentado, de lo que había en la mesa, pero habían otros que estaban alrededor de la mesa. Pero también estaban esos que estaban afuera. Aquellos que quizás podían llegar a la invitación, pero para ellos si iban o no iban, no era importante. Cuando yo miro todo esto, yo miro y me doy cuenta y digo, la llegada de Jesucristo al mundo inició una mesa donde todo el mundo puede sentarse. En la mesa del cielo, cuando Cristo viene a este mundo, Él comienza a romper con los paradigmas. Él comienza a romper con el clasismo, las exclusividades. Y dice, ¿sabes algo? Todos ahora se están invitados a sentarse a la mesa. Todo el que quiera puede sentarse. Todo el que viene a mí puede sentarse y compartir conmigo. Y la mesa del cielo ha quedado abierta y la invitación ahora es para todo el que quiera sentarse. Me llama mucho la atención que el libro de Lucas, hay 10 escenas donde Lucas menciona que Jesucristo se sentó con la gente, donde Jesucristo habló con la gente, donde Jesucristo comió con la gente. Y la primera cosa que yo quiero decirte es esto, que en la mesa del cielo hay lugar para todos.
En la mesa del cielo hay lugar para todos. Esa es la bendición del evangelio. A diferencia a los que los religiosos de aquel tiempo querían promover el exclusismo, que ellos eran más importantes, Jesucristo viene y rompe con los paradigmas y dice: ¿sabes algo? Ahora la puerta está abierta y todo el que quiera sentarse a la mesa conmigo puede hacerlo, porque en la mesa del cielo hay un lugar para todos. Me llama mucho la atención que Jesucristo se sentó a la mesa con los fariseos. Y muchas veces nosotros hablamos y decimos, pero Jesucristo se sentó con los fariseos. Y mire algo, había una diferencia entre ser fariseo y el resto de la sociedad. Mire cómo la sociedad estaba separada. Los judíos no se sentaban con gentiles, pero los fariseos decían: yo no me puedo sentar con cualquier persona porque yo soy importante. Así que aunque nosotros muchas veces criticamos a los fariseos y hablamos mal de ellos, y a veces le decimos a una persona: tú eres un fariseo, como que son personas malas, Jesucristo también se sentó con ellos. Y Lucas hace de mención de esto en Lucas 7:36, donde dice: un fariseo invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer con ellos. Jesucristo no despreciaba a nadie que le hacía la invitación a sentarse a la mesa. Pero cada vez que Jesús se sentaba a la mesa con alguien, Él aprovechaba la oportunidad para hablarles del reino, para mostrarle el amor de Dios, para mostrarle y hablarle de la misericordia y del perdón que Dios ofrecía a todos aquellos que se acercan a Él. Jesucristo aprovechaba cada oportunidad para mostrar el amor, para mostrar el perdón, la misericordia. Y la pregunta que yo me hago cuando veo esto es: ¿qué nosotros hacemos con cada oportunidad que se nos da? Cuando alguien se nos acerca, que podemos servirle, ayudarle, que podemos tenderle la mano, o que nos presta su tiempo, o se sienta con nosotros, o nos llama para dar un consejo, ¿qué hacemos con ese tiempo? Porque ¿sabes algo? Cada vez que tú les regalas 5 minutos de tu vida, 10 minutos, media hora, 1 hora de tu tiempo a alguien, tú le estás dando tu vida. Porque la vida es tu tiempo es la vida. Así que cada vez que tú tienes la oportunidad, así como Jesucristo, de sentarte con alguien, de hablar con alguien, debes de aprovechar y decir: ¿cómo yo puedo bendecir a esta persona? ¿Cómo yo puedo hablar a esta persona del amor, del perdón, de la salvación y de la misericordia que Dios ofrece? Y eso era lo que Jesús hacía. La otra cosa que Jesús hacía era: Él también hablaba de que para los ricos y los de mala fama también había esperanza. Había una mesa para los ricos y los de mala fama de la sociedad. Y el libro de Marcos, capítulo 2, verso 15 al 17, habla acerca de esto. Jesucristo no discriminaba a nadie, sino que también Él se sentaba con aquellos que eran importantes de la sociedad, con los ricos. Y mira lo que enseña Marcos. Dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Muchas veces cuando nosotros miramos el evangelio, me llama mucho la atención que nosotros queremos ser luz donde hay luz. Mire algo que yo le digo siempre a los nuevos que llegan a la iglesia y a los que toman la clase de nuevos miembros. Yo digo: no te sorprendas que ahora que comenzaste a asistir a Centro Familiar Cristiano aparezca un amigo, un familiar que te diga: ¿por qué no vienes a mi iglesia? ¿Por qué no te congregas con nosotros? Porque así somos nosotros muchas veces, los de la luz o los de fe. Muchas veces queremos ir a pescar en la pecera de otro. Queremos ir a pescar en la pecera de otra iglesia. Pero Jesucristo no. Jesucristo decía: no importa quién sea la persona, yo voy a ir y yo voy a hablar del evangelio.
Y yo quisiera decir que esto solamente le pasó a Jesús, pastora, pero también nos pasó a nosotros una vez. Una persona que asistía a la iglesia nos invitó a un cumpleaños donde no iban a haber personas de iglesia. Nosotros de buena fe decidimos ir y ellos nos invitaron porque esta persona asistía a la iglesia y nos dijo: pastor, me gustaría que usted viniera y que orara por nosotros y que orara por mi cumpleaños, y quiso tenernos en medio de ellos. Y usted sabe que uno a veces se acostumbra a estar entre personas cristianas, así que para nosotros también fue un reto. Pero decidimos ir. Y esta persona, después que no estuvo con ellos, pudimos hablar, conocer a otras personas, que gracias a que fuimos a ese cumpleaños, hoy tenemos personas que asisten y son parte de este grupo y de esta iglesia, porque fuimos a ese cumpleaños. Pero no dejan de existir esa gente que dicen: ellos fueron porque esta persona iba a hacer algo por ellos. Ellos fueron porque esta persona, según las personas que nos criticó porque fuimos al cumpleaños, porque esta persona tenían dinero y nos iban a dar algo o nos iban a bendecir. Y nosotros inocentemente fuimos, oramos por ellos, y como les dije, el resultado de todo esto es que personas hoy conocen la iglesia y asisten a esta iglesia porque fuimos a este cumpleaños. Jesús hacía lo mismo, él iba y se sentaba con la gente. Y como dice Marcos, mire lo que sigue diciendo el versículo 15. Había mucha de esa gente entre los seguidores de Jesús. Y el versículo 16 dice: aquí están los fariseos una vez más. Ellos eran los únicos santos y lo único bueno. Y dicen: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Traducción al lenguaje actual. Es traducción al lenguaje actual. La palabra escoria lo que significa una persona que es rastrera. Eso es según el diccionario. Así que los fariseos llamaron a esos cobradores de impuestos la escoria, los ladrones. Porque los cobradores de impuestos, todo el que era cobrador de impuestos era odiado por los demás judíos porque trabajaban para los romanos. Cuando Jesús oyó lo que dijeron, dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La gente rica también necesita salvación. Yo voy a decir eso otra vez porque muchas veces nosotros pasamos esto por alto. La gente rica, la gente importante, la gente de negocio también necesita a Cristo. Tu jefe, el dueño de tu empresa donde tú estás, esa persona también necesita salvación y necesita la misericordia de Dios para que le alcance y le salve. Pero muchas veces nosotros hablamos como una persona conocida mía, yo no voy a decir ni amigo, conocido, que una vez él se atrevió a decir, dice: toda la gente rica debería irse al infierno, porque ellos no pueden disfrutar aquí en la tierra y disfrutar en el cielo. Él estaba molesto porque la gente rica disfrutaba de tener muchos bienes aquí en la tierra, y él decía: ellos tienen que irse al infierno para que sufran lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Pero no debemos de pensar así. No debemos de ser clasistas, no debemos de discriminar a las personas por su estatus social, por su economía, por el lugar o la posición que ocupan en la sociedad. Toda persona, todo ser viviente que está en esta tierra necesita un Salvador y necesita a Cristo y necesita la esperanza. Yo hablaba con la pastora y le decía: pastora, mira qué interesante. Cuando nosotros hablamos de la salvación, del perdón, de la Navidad, pensamos en los pobres del mundo. Y casi nunca pensamos en los ricos. Y yo me atrevería a decir que muchas veces los ricos se sienten más solos que muchos pobres. Que los ricos muchas veces tienen más necesidades emocionales y tienen un vacío que su dinero no puede llenar.
Porque ellos lo tienen todo, más le hace falta la esencia de la vida, el motivo, la razón, el que da propósito, y se llama Cristo. Y muchas veces nosotros tendemos a ser clasistas. Ah, no, yo no oro por los ricos. Y yo sé que alguno de ustedes pudiera decir, pastor, sí, yo oro por los ricos. Y usted dice, no, pastor, yo no soy clasista. Pero mira esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una oración por los ricos del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ahora al buen amigo de nuestro próximo presidente, Elon Musk, y oraste por él y decir, Señor, bendice a esta persona, bendice al presidente? Muchas veces nosotros no oramos por los ricos del mundo. Muchas veces nosotros no nos detenemos y decir, Señor, mira al dueño de Amazon, alcánzalo, sálvalo. Porque nosotros en nuestro subconsciente miramos y dice, Él lo tiene todo, pero no tiene a Cristo. Y tener a Cristo es ser rico, es ser hijo de un rey, es tener propósito, es tener motivo. Y es por esto que Pablo, cuando escribe a Timoteo, en primera de Timoteo 2, del 1 al 3, dice, en primer lugar te ruego de que ores por todos los seres humanos. No hagas excepción cuando vas a orar, ora por todos los seres humanos. Pídele a Dios que le ayude, intercede a su favor. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos acceso al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Y Pablo le dice, ¿sabes algo? Aprovechemos ese acceso. Oremos por eso que tienen necesidad. Oremos por los ricos. Oremos por los desamparados. Oremos por los que están enfermos. Si hay alguien que necesita oración, tú y yo tenemos el acceso al Padre y podemos orar por todos los seres humanos en el mundo. Porque todos ellos tienen necesidad. Todos ellos necesitan que Cristo le alcance, que Cristo llene el vacío que solamente Él puede llenar. No podemos omitir a los famosos, a los malos, a los buenos. Tenemos que orar por todo ser humano que camina en esta tierra. La tercera cosa es que Jesús se sentó a la mesa también con sus discípulos. Cuando usted mira la historia, usted se va a dar cuenta que Jesús se sentó con los famosos, se sentó con los pobres, con los despreciados, con los de mala fama, pero con quien Él pasó mayor tiempo fue con sus discípulos. Y como Él pasó mayor tiempo con sus discípulos, Él les encomendó a todo aquel que ha venido a Él y que ahora es sus discípulos, como los jóvenes hicieron aquí hace un rato, dramatizaron la idea de la invitación, sentarse a la mesa. Él le dijo a sus discípulos, ahora yo le encomiendo a ustedes que vayan e inviten a otros. Ahora yo le encomiendo a ustedes que vayan y hablen a otros. En el Nuevo Testamento queda establecido que todos somos invitados a sentarnos a las mesas del reino de los cielos. Todos estamos invitados a sentarnos a la mesa del reino de los cielos. Primera de Juan 1:12 dice, pero todos los que creyeron en Él y le recibieron y le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo lo que recibe la invitación. Todos hemos recibido una invitación. Todos hemos sido invitados a sentarnos a la mesa. ¿Cómo tú puedes obtener el derecho de sentarte a la mesa? El libro de Juan lo establece y dice, los que creyeron en Él. La palabra de Dios dice en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que tú debes de entender es que debes de creer en Él. Y yo no te estoy hablando de que, como muchos religiosos hablan y dicen, no, yo creo en Dios. De una forma religiosa, yo sé que Dios existe. Yo creo en Dios. Pero esa creencia tiene que ir más allá de creerle a Dios. Si crees en Dios, debes obedecerle. Si amas a Dios, debes de vivir una vida que sea digna del Dios a quien tú sirves.
los que creyeron en Él y los que le recibieron. Porque tú debes de creer en el mensaje de Cristo y después recibirlo. Hay muchas personas que escuchan el mensaje, que aplauden al mensaje, que dicen amén al mensaje, pero no lo reciben. Pero no permiten que el Señor venga y entre a su vida y les cambie su manera de ser. Jesucristo dijo que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Todo el que viene a Él, Él no le echa fuera, Él lo recibe, Él lo abraza y te conviertes en parte de la familia de Dios. Todo hijo de Dios tiene un lugar en la mesa. Todo hijo de Dios tiene un lugar en la mesa. Todo aquel que ha creído en Dios tiene un lugar en la mesa. Puede ser que en el mundo, en la sociedad, muchas veces tú estés en lugares y te sientas menospreciado. Pero en el reino de los cielos eres importante. Para Dios eres importante, eres tan importante para Dios que el libro de Juan dice que de tal manera Dios te amó a ti, me amó a mí, que Él dio a su Hijo para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te amó y Cristo te nombró y te llamó su Hijo para que puedas sentarse en la mesa. A mí me llama mucho la atención hablar de sentarse a la mesa. Me recuerda la historia del hijo pródigo. El hijo que dijo: papi, yo no quiero ya sentarme a tu mesa, y decidió irse. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos levantado de la mesa molesto? Porque no nos gusta la corrección, porque no nos gusta lo que Dios nos manda, o porque simplemente no nos sentimos aptos. Muchas veces nos sentimos: yo no merezco estar sentado en la mesa. Yo le decía a la pastora: ¿sabes algo, pastora? Esta es una de las cosas que yo cada vez que tengo que medito en esto, lucho con esto, porque yo me siento inmerecedor de la gracia de Dios. Yo me siento que no merezco lo que Dios ha hecho por mí. Pero ¿sabes algo? Aunque nos sentamos inmerecedores, aunque muchas veces le fallamos a Dios, ¿sabes algo? En la mesa de tu Padre hay un lugar para ti. Mira, yo pienso en esto y de los lugares en la mesa cuando pienso en mis hijos. Y esta es una parte que a la pastora no le gusta hablar, porque la pastora, cada vez que piensa que sus hijos un día van a crecer y se van a ir de casa, ella comienza a llorar. Y le digo: tú estás comenzando a llorar bien temprano. Pero no importa qué tan lejos nuestros hijos se vayan. Hay una frase que cada vez que la digo me llena de emoción y estoy tratando de mantener la postura. Y es que cada vez que nos sentamos a la mesa, yo le digo a mis hijos: you can always come back home. Yo le digo a mis hijos: tú siempre puedes volver a casa. Ahora, hay algo establecido, que después que ellos crecen y se casan, ellos tienen que tener su hogar. Pero yo no estoy hablando de eso, de que ellos quieran mudarse de regreso con toda su familia a casa, porque la realidad es que cuando una persona crece tiene que desarrollarse y crecer. Pero de lo que yo sí estoy hablando es de ese momento en la vida, de esa temporada en la vida donde te sientes fracasado, donde te sientes que no puedes, donde pierdes la fe en ti y en el resto del mundo, donde te sientes la vida no tiene valor. Porque ¿sabes algo?
Yo le digo a mis hijos, van a haber momentos, van a haber temporadas donde tú te vas a sentir que no tienes importancia, que nadie te quiere, que estás solo, que no le importas a nadie. Y en esas temporadas de tu vida es que yo quiero que tú recuerdes las palabras que el Señor te dice, que tu padre te dice. Yo le digo a mis hijos, cuando te sientas así, cuando incluso te avergüences de decir, papá, necesito ayuda, quiero que te levantes la mirada como el hijo pródigo y mires al cielo y diga, voy a volver a la casa de mi padre. En la casa de mi padre habrá siempre un lugar para ti. En la casa de nuestro Padre siempre habrá un lugar para nosotros. No importa lo que el mundo diga. Mira, no importa las veces que te hayas caído. No importa las veces que hayas fracasado. No importa las veces que te sientas que no vales nada. No importa las veces, cada vez que tú pienses en eso, tienes que recordar que en la mesa de tu Padre hay un lugar para ti. El mundo se va a levantar en contra tuya. La vida misma se va a levantar en contra tuya. Y hay muchos que han escogido quitarse la vida por vergüenza. Pero ¿sabes algo? Que una vez que eres hijo, una vez que eres hija, una vez que eres abrazado por Dios, el infierno, los demonios, la vida, las críticas, los prejuicios, la discriminación no te puede quitar ese derecho. Porque aquellos que han sido escogidos como hijo, aquellos que han sido aceptados como hijo, no hay nada que pueda robarle el derecho. La palabra de Dios dice que aquellos que creyeron, aquellos que recibieron el mensaje, Él les dio el derecho, le dio la potestad de ser hijos, de llamarse hijos. Ahora eres hijo, eres hija, eres amado y eres importante para Dios. ¿Sabes algo? Que en la mesa hay un lugar para ti. Que no importa lo que el mundo diga. Que no importa lo que la vida presente, en la mesa hay un lugar para ti. Dios nos ha hecho coheredero con Cristo. Dice el libro de Romanos 8:17. Nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Reinaremos con Él. Sentarse a la mesa es una bendición, es un privilegio, porque trae unidad entre Dios y nosotros. Trae comunión, trae paz, trae alegría. Sentarse a la mesa con Cristo nos unifica con Él. Ahora somos uno en Cristo. Ahora estamos bajo la protección de Cristo. Sentarse a la mesa significa la misericordia de Dios. ¿Sabes algo? Que yo amo esta parte porque, mira, cuando yo pienso en sentarse a la mesa y en la misericordia de Dios, pienso en nuestro hogar, en nuestros hijos. Que muchas veces los hijos van a hacer cosas que nos van a molestar. Y yo digo que aprendo tanto de mi amada esposa y pastora, porque muchas veces ella, aunque nuestros hijos hacen cosas malas, ella no, al momento de preparar los alimentos, al que se portó mal, no le dice, a ti te va a tocar una piedra, o para ti no hay nada que comer. Ella con mucho amor prepara la cena, prepara alimentos. Y ¿sabes algo? Aunque ese hijo se portó mal, en el momento que llega la hora de todos sentarnos a la mesa, el hijo viene avergonzado, con el rostro cabizbajo, se sienta a la mesa.
Y aunque tiene vergüenza, y aunque no se siente inmerecedor de lo que está en la mesa, mamá le dice: hijo, come. Y viene y lo atiende. Ese es el amor de Dios para nosotros. La misericordia de Dios. Aunque nosotros nos voltemos mal, Él nos sigue amando. Él nos invita a sentarnos a la mesa y a comer. Él se invita a sentarnos a la mesa y tiene misericordia de nosotros. La misericordia de Dios nos da identidad. Sentarnos a la mesa nos da identidad. ¿Sabes algo? Es tener un sentido de pertenencia. Sentarse a la mesa en familia es saber que tengo una descendencia, tengo unos padres, tengo familia, tengo personas a las cuales le importo, a las cuales me quieren. Y eso es sentarse en la mesa del reino de los cielos. Hay una cosa que nuestra hermana Camila siempre recuerda y dice de esta iglesia. Y ella siempre dice: cuando yo llegué una vez a la iglesia, me invitaron a una reunión, ella siempre dice: el pastor dijo algo que nunca se me ha olvidado. Y él dijo: cuando vienes a Cristo a recibir la salvación, también recibes una familia. Ella dice: y yo me encontraba sola y sin familia. ¿Sabes algo? Que una de las más grandes bendiciones de haber conocido a Cristo es que tú tienes pertenencia, es que tú tienes una identidad, es que tú tienes una familia. Que no importa los momentos duros de la vida, tú vas a tener a alguien que te van a acompañar por el camino de la vida. Porque estar en Cristo es tener una familia. Sentarse a la mesa es un privilegio de familia. Nos da identidad, nos da propósito. Y tenemos que celebrar esto y damos gloria a Dios por esto. Pero hay algo más importante, y con esto quiero concluir, y es lo que quiero que recuerdes: que sentarse a la mesa es un gran privilegio. Es un honor. Y yo lo veo porque muchas veces cuando nuestros hijos invitan a sus amigos a la casa y preparamos algo de comer, yo veo cómo ellos se sienten. Y sus amigos medio tímidos, pero ellos se sienten en casa, se sienten en familia, se sienten amados. Y esto es importante, tener familia, sentarse a la mesa, tener un nombre, tener un lugar en la mesa. Todo esto es importante. Pero hay una lección más importante que Jesucristo le quiso enseñar a sus discípulos. Y una vez alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿quién es el más importante? De todos los que están en la mesa, ¿quién es el más importante? ¿El que está a la izquierda, el que está a la derecha? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el del mayor honor? Y aunque casa todo el mundo tiene un lugar donde sentarse a la mesa, y muchas veces yo me siento en otro lugar y me siento fuera del lugar, esto no lo es importante. Jesucristo le preguntaron: ¿quién es el más importante? En Lucas 22:27. Y usted pudiera decir: bueno, el que está sentado a la derecha. Porque por alguna razón u otra, los que están a la izquierda, como que usted dice, esos no son los de lo bueno. Pero Jesucristo dijo: no se trata de izquierda ni de derecha. Mira lo que Él dice en el versículo 27. El que se sienta a la mesa, por supuesto, es importante. Pero en este caso, en esta ocasión, yo estoy entre ustedes como uno que les sirve. Jesucristo le dijo a la gente: ¿sabes algo? Sentarse a la mesa es importante,
Pero cuando usted lee todo el texto, él le dice, yo soy ahora el más importante y le estoy sirviendo a otro. El mensaje del evangelio es este, y debes de recordarlo en estas navidades y todos los días, que había una mesa en el cual tú y yo no pertenecíamos. Había una mesa y había un banquete que se había preparado, y tú y yo no teníamos el derecho de sentarnos en la mesa. Mas Dios, en su misericordia y en su amor, mas Dios, en su infinito amor por nosotros, aunque no merecíamos sentarnos a la mesa, el mensaje del evangelio dice, Dios nos dio el privilegio, el derecho de sentarnos a la mesa. Ahora somos hijos. ¿Y sabes lo que hace un hijo? ¿Sabes lo que hace un hijo? El día que llegan personas invitadas a la casa, un hijo se levanta de la silla y le cede el puesto al invitado. Un hijo se levanta de la silla sin el miedo de perder su lugar. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que él es hijo. El mensaje del evangelio es este, de que ahora nosotros que somos hijos, no tengamos el miedo de que nos van a quitar nuestro lugar, porque ya somos hijos. Y eso fue lo que el padre del hijo pródigo le dijo al otro hermano: todo lo que está aquí es tuyo. El que es hijo se levanta de la mesa y deja que el invitado se siente. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que él es hijo. Porque él sabe que su lugar de hijo nadie puede quitárselo. El evangelio nos dio la oportunidad de ser hijos. Y ahora el buen hijo, tú y yo que somos hijos amados de Dios, no podemos ver esto como ahora yo no me puedo juntar con pecadores impíos, sino que debemos de levantarnos del lugar donde está e ir allá afuera donde está la gente que tiene necesidad, donde está la gente que necesita esperanza, donde está la gente que necesita el perdón, y hacerle entender y decirle: ¿sabes algo? Hay una mesa preparada para ti, hay un lugar preparado para ti. Ven y siéntate a la mesa, que el Padre quiere servirte, el Padre quiere restaurarte, el Padre quiere perdonarte. El evangelio es una invitación para que todos aquellos que crean se sientan a la mesa. El libro de Apocalipsis 3:27 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes por qué el evangelio son buenas noticias? Porque Jesús se sentó con todo el mundo a la mesa. Porque la invitación de salvación y de esperanza es para todo aquel que cree. Y hoy somos los hijos de honores. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos amó. Tú debes de levantarte hoy de este lugar, salir allá afuera y decirle al mundo que hay un lugar en la mesa para ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios preparó un lugar también para ti. En la mesa del cielo hay un lugar preparado para todos los que creen en Cristo Jesús, los que vienen a Él y los que le aceptan como Señor y Salvador. Cristo ya preparó un lugar para ti. Inclina tu rostro ahí donde estás.